Me llamo Consuelo, tengo 43 años y la noche que te voy a contar estaba parada en el salón del Hotel Hilton de Querétaro con una copa de agua mineral en la mano, vestido verde botella, escuchando cómo un hombre con smoking leyó en voz alta una cifra que yo había depositado sola, sin decirle a nadie, 3 días antes. Y vi cómo mi cuñada Fernanda, la que había brindado por mí frente a 200 personas una hora antes con una copa de champaña y una sonrisa que le costó nada, comprendió en ese momento exacto que llevaba 6 semanas pisando sobre hielo que yo había ido poniendo, milímetro a milímetro, debajo de sus pies. Antes de que entiendas lo que pasó esa noche, necesito llevarte a donde empezó, no en esa gala, antes. Mucho antes. Aunque si te soy honesta, la noche de la gala empezó a las 5 de la mañana de un sábado de febrero, con yo parada frente a la estufa de mi cuñada, revisando si las ollas para los tamales estaban en el closet del cuarto de servicio, y encontrando algo que no debía encontrar, y que cambió todo lo que creía que sabía. Si ya sientes que esta historia te va a llegar cerca, quédate. Suscríbete para no perderte el resto, dale like a este video y cuéntame en los comentarios de dónde estás viendo y qué hora es allá. Esto que te voy a contar lo merece. Ahora déjame llevarte al inicio. Crecí en Irapuato, Guanajuato, en una casa donde nunca sobraba nada. Mi papá murió cuando yo tenía 12 años. Se cayó de un andamio en una obra en León, y de un día para otro mi mamá se convirtió en la que cosía uniformes escolares en la sala, mientras nosotros hacíamos la tarea en la misma mesa. Éramos 4 hermanos. Yo era la segunda. No era la mayor, que tenía responsabilidades claras, ni la menor, que merecía protección. Era la del medio, que aprendió a pedir poco porque pedir poco nunca decepcionaba a nadie. A los 9 años gané el segundo lugar en un concurso regional de matemáticas en León. Vine a casa con el diploma enrollado. Mi mamá estaba cosiendo. Me dijo, «Qué bueno, mijita», sin levantar la vista del pespunte. Guardé el diploma en un cajón. Aprendí algo ese día, que podías hacer algo bien, completamente bien, y que nadie tenía que enterarse para que siguiera siendo verdad. Me fui a la Universidad de Guanajuato con beca parcial y trabajo de recepcionista en una clínica. Los fines de semana a veces ayudaba a mi mamá a entregar los uniformes en las escuelas. Cargaba bolsas de tela con nombres bordados en hilo azul marino. Recorría colonias que no conocía, y en el camino de regreso comprábamos tostadas de la señora del puesto afuera del mercado. Esos sábados de uniforme y tostada son uno de los recuerdos más completos que tengo de mi mamá. No de tristeza, de presencia real. Pagué mis 4 años así, un mes a la vez. Me recibí en administración de empresas. Tomé cursos nocturnos de contabilidad fiscal cuando ya tenía 2 hijos y esposo y casa y clientes que atender. Hoy llevo la auditoría de 6 empresas medianas del Bajío. Tengo 1.240.000 pesos en CETES y fondo de inversión. Nadie en la familia Salcedo sabe que existen. Rodrigo, mi marido, asume que yo ayudo con los gastos. Nunca ha preguntado cuánto. No le guardo rencor por eso. Le digo esto para que entiendas el tamaño del invisible que me volví dentro de ese matrimonio. No por accidente, sino porque era lo más fácil, y porque a los 30 y pico una aprende a doblar más rápido que a romperse. La primera vez que la familia Salcedo me dejó claro que yo no era lo que esperaban para Rodrigo, fue en la primera cena de Navidad a la que fui, recién comprometidos. La señora Eugenia, mi suegra, le preguntó a Rodrigo frente a todos, «¿Y dónde estudió Consuelo?» Rodrigo dijo, «Universidad de Guanajuato». La señora Eugenia dijo, «Ah, qué interesante», con el tono exacto con el que la gente dice una cosa y piensa otra. Fernanda, la hermana mayor de Rodrigo, me miró desde el otro lado de la mesa con esa sonrisa que años después aprendería a identificar. La sonrisa de quien ya decidió que no eres una amenaza y por eso puede ser amable contigo. Me tomó 8 años entender que eso era peor. La semilla estaba ahí desde el principio, aunque yo todavía no sabía lo que estaba viendo. El sábado de la primera comunión del hijo mayor de Fernanda, yo llegué a su casa a las 5 de la mañana para ayudar con los tamales de rajas. Así funcionaba en esa familia.
Los eventos de Fernanda eran eventos de todos, y de todos significaba que yo traía la masa y Rodrigo traía el vino y Fernanda organizaba las flores. Me metí al cuarto de servicio a sacar las ollas grandes del closet. Fernanda me había dicho que estaban ahí, y junto a las ollas había un folder café, de esos de 2 argollas, con la etiqueta que decía Galadif 2024, documentación. No sé por qué lo abrí. A lo mejor fue el peso exacto del folder, ese grosor de papeles que reconozco antes de verlos porque llevo años leyendo documentos que importan. A lo mejor fue que mi nombre, escrito en la etiqueta de otra persona, tiene una textura diferente a la que tiene cuando lo escribo yo. A lo mejor porque soy auditora y los folders con documentación son como imanes para mí. A lo mejor porque algo en el peso del silencio de esa familia llevaba años diciéndome que había algo que no cuadraba. Lo abrí. Era la documentación de compromisos de donación para la gala anual PRODIF Querétaro. Había una hoja suelta al inicio, con mi nombre escrito a mano en el campo que decía Aval Familiar, Consuelo Itzel Bracamontes Fuentes, junto al compromiso de 200,000 pesos mexicanos que Fernanda había prometido a nombre de Familia Salcedo, sin mi firma, sin mi conocimiento, solo mi nombre, en la letra cursiva de Fernanda, como si fuera algo que ya habíamos acordado. Lo leí 3 veces. Puse el folder de vuelta exactamente donde estaba. Saqué las ollas. Volví a la cocina. Seguí preparando los tamales. Más tarde, frente a 40 personas en el jardín de la comunión, Fernanda levantó su copa y dijo: «Quiero brindar por mi cuñada Consuelo, que siempre está en los momentos importantes de esta familia y que nos apoya en todo lo que hacemos». Todos aplaudieron. Rodrigo me apretó el hombro con orgullo. Yo sonreí. Paulina, mi hermana, estaba parada a 2 metros detrás de mí. La conocí sin voltear. La sentí quedarse callada de ese modo específico en que Paulina se queda callada cuando está viendo algo que le parece inaceptable, pero sabe que no es el momento. Esa noche, mientras todos seguían en el jardín tomando mezcal y los niños corrían alrededor de la fuente, yo entré sola a la casa con el pretexto de ir al baño. Saqué el folder del closet del cuarto de servicio. Fotografié cada página con el celular. Lo devolví exactamente donde estaba. Salí. Rodrigo me preguntó si me había divertido. Le dije que sí, que estuvo bonito. No mentí del todo. Algo en mí se había divertido, aunque no era el tipo de diversión que él imaginaba. Lo que descubrí esa noche no me sorprendió tanto como me debería haber sorprendido. Y eso, te lo juro, fue lo que más me dolió. No el folder, no mi nombre sin mi firma, sino el hecho de que cuando lo vi, una parte de mí pensó, entonces sí era real. Como si hubiera pasado años diciéndome que exageraba, que Paulina exageraba, que era solo la dinámica de las familias políticas, que Fernanda no era mala persona, solo era así. Y en ese closet, con las fotografías ya guardadas en mi teléfono, entendí que no era solo así, que había sido una decisión, pequeña, calculada, repetida, una decisión de usar mi nombre cuando convenía y no pronunciarlo cuando no. Manejé de regreso a casa con Rodrigo durmiendo en el asiento del copiloto y mis hijos dormidos atrás, y pensé en la libreta verde que tengo en mi cajón, y pensé en los 1.240.000 pesos que nadie sabe que tengo, y pensé en una cosa que mi papá decía cuando yo era niña: Consuelo, tú siempre ves bien los números no mienten. Él tenía razón, yo tenía los números, y lo que iba a pasar después no lo sabía todavía con exactitud, pero lo que sí sabía era esto. Ya tenía todo lo que necesitaba para contar una historia completamente diferente a la que Fernanda llevaba años contando. Los días que siguieron a la comunión del niño fueron raros, pero también fueron, paradójicamente, los días más tranquilos que había tenido en meses. Hay algo extraño en lo que le pasa a una cuando por fin sabe la verdad de algo que ya presentía. El ruido de dentro se apaga. Ya no hay que adivinar, ya no hay que dudar de la propia percepción. El folder existía, las fotos estaban en mi teléfono, los números cuadraban de la peor manera posible y también de la única manera que tenía sentido.
Raros de ese modo en que todo sigue igual por fuera y tú sabes que algo adentro se rompió tan limpiamente que ni siquiera duele todavía. Iba a mis clientes, revisaba estados de cuenta, preparaba la cena, ayudaba a Emilio con su tarea de historia y a Valentina con sus tablas de multiplicar. Y todo el tiempo había una parte de mí que estaba haciendo otra cosa, archivando, ordenando, contando. No le dije nada a Rodrigo, no porque quisiera ocultárselo, sino porque no sabía todavía qué era exactamente lo que tenía que decirle. Y en 14 años de matrimonio había aprendido que las conversaciones para las que no tienes palabras exactas no terminan bien. En el grupo de WhatsApp de la familia Salcedo, Fernanda empezó a compartir actualizaciones de la gala, fotos del salón del Hilton siendo decorado, capturas del programa oficial, un video corto del artista local, Gerardo Llorente, pintor de Querétaro, presentando el bolígrafo de oro que iban a subastar esa noche, una pluma Mont Blanc intervenida con tinta de cempasúchil seco y laminado de oro, con un certificado de autenticidad, precio base 30,000 pesos. El grupo respondió con aplausos y corazones. Yo puse un aplauso también. No mentí, la pluma era bonita. 3 semanas después de la comunión, Fernanda me llamó. Consuelo, ya te inscribí como coorganizadora de la gala porque todos en el comité conocen el apellido Salcedo y se emocionaron mucho cuando mencioné que ibas a estar involucrada. Sin preguntarme, ¿te parece? Sin nada que no fuera esa certeza absoluta de que yo, como siempre, diría que sí. Dije, entendido, colgué. Paulina estaba ese fin de semana de visita. Había venido a Querétaro a llevar a su hijo mayor a un partido de fútbol americano. Estaba sentada en mi cocina cuando recibí esa llamada. Me vio colgar y preguntó, ¿qué vas a hacer? Le serví café de olla. Le dije, todavía no sé, pero ya sé cuánto. Paulina me miró como si hubiera dicho algo en otro idioma. Luego agarró su taza y dijo, ¿cuánto? Y yo le dije la cifra. Los 200,000 pesos que Fernanda había comprometido a nombre de la familia. Los $1,240,000 que yo tenía ahorrados. El folder, las fotos, todo. Paulina no dijo nada por un rato largo. Luego dijo, 6 años, Consuelo. Le pregunté qué. Hace 6 años te dije que esa mujer te estaba usando. 6 años. No me molestó. Era verdad. Le dije, lo sé. Y ella dijo, con una voz muy bajita, casi sin querer, ¿qué tan cabrón te lo pienso hacer? Yo me reí de verdad, de esas risas que salen del estómago y no del cuello, y le dije, todavía no sé, pero va a ser de los que no se olvidan. Eso fue lo más cercano a un plan que tuvimos esa tarde. Al lunes siguiente hice una llamada. Me presenté como auditora externa interesada en verificar compromisos de donación antes de la gala, por razones de transparencia fiscal. Hablé con Guadalupe, la contadora de la Junta del DIF Querétaro. Guadalupe era una mujer de unos 50 y algo, voz de quien lleva años cargando papeles que no cuadran. Le pregunté si podía confirmarme si había un compromiso de donación a nombre de Familia Salcedo y cuál era el sustento documental. Hubo un silencio. Sí hay un compromiso, me dijo, de 200,000 pesos. Lo registró la señora Fernanda Salcedo de Montoya como representante. Le pregunté si la firma de aval estaba debidamente certificada. Otro silencio. Hay una firma a mano que no tiene la verificación que normalmente pedimos, pero la señora Fernanda dijo que era trámite en proceso. Ah, trámite en proceso. Entiendo, le dije. Y si hubiera una irregularidad formal en ese aval, ¿cuál sería el procedimiento del comité? Guadalupe me respondió con la precisión de alguien que lleva tiempo esperando que alguien haga esa pregunta. Si el compromiso no podía respaldarse, la Junta tendría que notificarlo internamente y reclasificar el monto como no comprometido antes de la gala. Le di las gracias. Colgué. Abrí mi libreta verde. Escribí 3 números. Los rodeé. Los rodeé otra vez. Luego, escribí una pregunta que no era para nadie. ¿Qué vale un nombre que alguien usa sin pedirte permiso? Subrayé la pregunta 2 veces. No la respondí esa noche, pero la guardé. Sigo pensando en lo que es que alguien use tu nombre, literalmente tu nombre escrito a mano, como garantía de algo sin pedirte permiso, como si fueras un mueble que se puede poner de aval.
¿Alguna vez alguien ha usado tu nombre, tu trabajo, tu imagen, como si fueran suyos? Déjamelo en los comentarios. Los leo todos. Una semana antes de la gala, Fernanda me llamó otra vez, esta vez emocionada. Consuelo, ya te pusieron en el programa como Familia Salcedo Destacada. Van a mencionar tu nombre en la presentación de apertura. ¿Cómo ves? Le dije, qué amable. Fernanda interpretó el silencio como entusiasmo. Siempre interpretó mi silencio como lo que le convenía que fuera. 3 días antes de la gala, eran las 11 de la noche. Rodrigo y los niños dormían. Yo estaba en la sala con mi laptop y mi libreta verde y una taza de café de olla que ya se había enfriado. Entré a mi cuenta de inversión. Transferí 380,000 pesos mexicanos desde el fondo de CETES a la cuenta del DIF Querétaro. Etiqueta del depósito. Donante anónimo. Subasta bolígrafo de oro. No firmé nada con mi nombre. No le dije a nadie. Cerré la laptop. Lavé la taza. Me fui a dormir. Al día siguiente, Fernanda mandó un mensaje al grupo familiar. Acaba de llegar una donación anónima enorme para la subasta de la gala. El mayor donativo en 10 años de evento. Estamos todos locos de la emoción. ¿Quién será? Rodrigo respondió. ¡Qué padre! Mi suegra puso un corazón. Yo puse un corazón también. No mentí. Sí fue padre. La tarde antes de la gala recibí también, y esto es lo que te juro que no planeé del todo, que surgió como surge lo que llevas tiempo guardando sin saber que lo estás guardando. Envié de forma anónima al Comité de Transparencia del DIF las fotografías del folder de la comunión. Sin nombre, sin firma, solo las fotos, con una nota que decía: material para revisión de aval de compromiso Familia Salcedo, auditora externa. Mandé las fotos, cerré el correo. Fui a recoger a Valentina a su clase de danza folclórica. Ella venía toda emocionada porque habían ensayado el jarabe tapatío y le salió bien el zapateo. Le compré un raspado de tamarindo en el camino a casa. Me contó todo el ensayo con lujo de detalle. La escuché entera. Esa noche me maquillé yo sola. Me puse los aretes de oro de mi mamá, los únicos que tengo, los que no me quito para nada importante. Y me calcé las zapatillas negras de tacón bajo que sé que me aguantan de pie 4 horas. Fui al espejo. No sé qué cara esperaba ver. Vi la mía. Morena, sin gran cosa, con la manchita en la mejilla derecha que tengo desde niña. Vi las canas en las sienes que no me cubro. Vi las manos con la piel un poco reseca de tanto gel antibacterial entre cliente y cliente. Y pensé en algo que no debería admitir en voz alta, pero te lo digo de todas formas. Pensé, qué bueno que nadie me vio venir. Pasé por Paulina al hotel donde se estaba quedando. Cuando subió al coche, me miró de arriba abajo y dijo: «Estás muy tranquila para lo que va a pasar». Le dije que no sabía exactamente lo que iba a pasar. Me dijo: «Yo tampoco, pero tengo ganas de verlo». Y en ese momento, en ese carro, yendo hacia el Hilton con el tráfico del viernes de Querétaro afuera y la radio en silencio porque ninguna de las dos quiso ponerla, sentí algo que llevaba tanto tiempo sin sentir que casi no lo reconocí. Ganas de llegar. El Hilton de Querétaro tiene un salón de eventos en el 3er piso que se llama Gran Bajío, nombre que siempre me ha parecido un poco ambicioso para Querétaro, pero así son las cosas. Esa noche estaba decorado con centros de mesa de rosas blancas y velas largas, y en el fondo había una pantalla con el logotipo del DIF y una mesa con la vitrina del bolígrafo de oro de Gerardo Llorente, iluminado desde abajo con luz tenue como si fuera reliquia. 200 personas, mucha corbata, muchos vestidos de cóctel, el olor a perfume mezclado con comida de banquete, ese olor específico de los eventos caros en hoteles mexicanos que huele a ocasión importante y a salmón sobrecocido al mismo tiempo. Rodrigo nos alcanzó dentro, había llegado antes con su papá. Me besó en la mejilla y me dijo que me veía muy bien con ese tono específico de los hombres que te ven bonita sin mirarte. Le agradecí. El salón olía a ese perfume mezclado con salmón de banquete y flores cortadas,
el olor oficial de las ocasiones importantes que nadie recordará con precisión, pero todos reconocerán si lo vuelven a oler. Me dio un beso en la mejilla y me dijo, «Estás muy bonita», con la voz de alguien que dice las palabras correctas sin mirar del todo. Paulina saludó a Rodrigo con el abrazo justo, el de quien quiere a su cuñado pero también sabe lo que sabe. Me preguntó en voz baja mientras Rodrigo iba a buscar bebidas. «¿Ya está todo?» Le dije, «Todo lo que depende de mí». Lo que no dependía de mí era que las piezas cayeran en el orden correcto. Había puesto las piezas, las había puesto con cuidado, con paciencia, con el mismo método con el que hago una auditoría, sin prisa, sin saltar pasos, verificando cada número antes de pasar al siguiente. Pero el momento exacto en que todo se iba a juntar, ese no era mío. Ese lo iba a escribir la noche. Fernanda llegó 15 minutos después de nosotros, que es exactamente el tiempo que uno llega tarde cuando quiere que te vean llegar. Vestido rojo vino con abertura lateral, collar de perlas de su suegra que lleva en custodia desde hace años y que, entre tú y yo, ya nadie espera que devuelva. Aretes que brillaban más de lo que brillan los aretes normales. Entró al salón y el salón se ajustó a ella. Así de bien sabe moverse Fernanda en un cuarto donde ella es el evento. Me vio, me abrió los brazos, me dio 2 besos. Consuelo, qué guapa. Verde botella, clásico. Y luego, antes de que yo pudiera responder, ya estaba girando hacia alguien más importante que yo. Paulina me miró desde mi derecha. No dijo nada, no necesitó. El programa de la gala empezó puntual a las 8:30. Presentadora en el escenario, agradecimientos al comité organizador, breve video sobre los programas del DIF. Y luego Fernanda subió al escenario para dar las palabras de bienvenida como presidenta del comité. Habló durante 4 minutos y medio. Mencionó el trabajo del equipo, mencionó al artista Gerardo Llorente, mencionó a los patrocinadores, y al final dijo, «Quiero dedicar este momento también a mi cuñada Consuelo Bracamontes, que ha acompañado a esta familia en silencio durante años y que esta noche está aquí con nosotros. Consuelo, este brindis es por ti». Levantó la copa. 200 personas levantaron sus copas. Aplausos. Rodrigo me miró con orgullo genuino. Yo levanté mi copa de agua mineral. Sonreí. Paulina, a mi derecha, tenía la copa levantada y los labios juntos, con esa presión específica de quien está apretando algo para no soltarlo. Si esto te pegó como me pegó a mí cuando entendí finalmente lo que significaba ese brindis, que era el último movimiento de una jugada que llevaba meses planeada, que yo era el escudo que Fernanda necesitaba que estuviera de pie y sonriente antes de que llegara el momento de las donaciones, dale like. Es algo pequeño, pero significa más de lo que te imaginas. Suscríbete para que no te pierdas lo que viene ahora. Lo que viene ahora es esto. 40 minutos después del brindis, el subastador subió al escenario para la pieza central de la noche. La pluma de Gerardo Llorente en su vitrina de cristal. El subastador era un hombre de unos 60 años, corbata morada, voz de locutor de radio de los de antes. Explicó las reglas de la subasta, llamó a las pujas. $30,000, $45,000, $60,000, $80,000. Una pareja de la mesa 12 llegó hasta $95,000. Luego silencio. El subastador dijo, «A la 1, a las 2, y entonces abrió el sobre que la mesa organizadora le había entregado antes de subir al escenario. El sobre con las donaciones anticipadas registradas antes del evento. Sacó la hoja, la leyó. Hubo un momento de exactamente 2 segundos en que su cara cambió antes de que dijera nada. Esos 2 segundos los vi desde donde estaba, parada cerca de la barra, copa de agua mineral en mano. Vi su cara cambiar y supe. El subastador levantó la vista hacia el salón y dijo, «Tenemos una donación anticipada de un donante anónimo. El monto es de 380,000 pesos mexicanos». El salón se paralizó. No es exageración. 200 personas se quedaron sin movimiento por un momento que duró más de lo que dura un momento normal.
Luego empezaron los murmullos, luego los aplausos. Rodrigo, a 3 metros de mí, abrió los ojos. Mi suegra, en la mesa principal, se llevó la mano al pecho. Fernanda, y esto es lo que no puedo describir bien, pero voy a intentarlo. Fernanda estaba junto a la mesa principal con su copa en la mano y su vestido rojo vino y sus aretes rentados, y en el segundo exacto en que el subastador leyó la cifra, giró instintivamente hacia donde yo estaba. No sé por qué lo hizo. No podía saber que era yo. Nadie sabía que era yo. Pero algo en ella giró hacia mí, como si su cuerpo supiera lo que su cabeza todavía no había procesado. La miré. No sonreí. Solo la miré. El subastador continuó. El donante anónimo solicita, como única condición de la donación, que el monto sea destinado exclusivamente al programa de becas para hijas de madres trabajadoras del DIF Querétaro. Más aplausos. La presidenta del DIF, licenciada Vargas, una mujer de unos 55 con traje azul marino y el paso de quien lleva años resolviendo problemas de adultos, bajó del escenario con una sonrisa y se acercó directamente a Fernanda. Le dijo, yo estaba lo suficientemente cerca para escucharla. Fernanda, con esta donación tan generosa, el compromiso familiar queda más que cubierto, ¿verdad? Quedamos muy bien. Fernanda sonrió. Pidió otro champán al mesero que pasó, y entonces la licenciada Vargas añadió, con una voz completamente sin malicia, con la naturalidad de quien cierra un pendiente administrativo en voz alta. Aunque nos llegó un reporte de una irregularidad menor en el aval del compromiso original. La firma no tenía verificación certificada, pero ya no importa para nada, con esta donación todo queda resuelto y superado. Fernanda no dijo nada por un segundo, luego dijo, claro. La licenciada Vargas siguió caminando. Fernanda se quedó con la copa a medio levantar. Yo la vi procesar. Vi el momento exacto en que entendió. No fue un derrumbe, no fue llanto, no fue escena. Fue algo más silencioso y más real. Fue su cara quedándose quieta, sin performance, sin la sonrisa calculada. Solo ella, sola, procesando que el terreno que había creído firme llevaba semanas siendo otro. Me di vuelta. Caminé hacia el fondo del salón, donde había una pequeña presentación de los niños beneficiarios del programa de becas. 10 niñas de entre 8 y 12 años, con delantales azules, mostrando los dibujos que habían hecho de sus madres. Me paré frente a los dibujos. Los miré. Paulina llegó a mi lado 2 minutos después. No dijo nada. Me puso la mano en el brazo, suave, solo eso. Afuera del salón, la noche de Querétaro seguía siendo viernes de marzo, con el frío seco del Bajío que te encuentra entre la ropa sin avisarte. Adentro, 200 personas seguían brindando y aplaudiendo, y tomando fotografías del bolígrafo de oro. Fernanda, en algún punto de ese salón, estaba calculando cuánto se había roto y qué podía reconstruir. Yo estaba mirando el dibujo de una niña que había dibujado a su mamá con delantal y manos grandes, parada frente a lo que parecía una estufa, y pensé, sí, así se ve. Y entonces mi teléfono vibró. Era Guadalupe, la contadora del DIF. Un mensaje de texto que decía, Lic. Bracamontes, gracias por la documentación que envió el Comité de Transparencia. Todo queda en orden. El programa de becas quedó fondeado. Gracias. Nada más. 12 palabras. Las leí 2 veces. Puse el teléfono en mi bolsa. Fui al baño. Me lavé las manos. Me miré en el espejo del baño del Hilton. Ese espejo enorme con iluminación de hotel que te muestra cada detalle. Y me quedé parada ahí un momento largo. No sé qué esperaba sentir. Alivio, quizás. O esa satisfacción de película que le llega a la persona cuando todo sale bien. Lo que sentí fue más parecido al cansancio. Un cansancio limpio, que es diferente al cansancio de antes, ese que cargaba desde hacía años, ese que pesa. Este era el cansancio de haber terminado algo. Salí del baño, la gala seguía. Me busqué a Paulina, la encontré cerca de la mesa de postres con un plato de gelatina de leche que había agarrado con total desinterés por las apariencias. Le dije, ya. Me dijo, ¿ya? Le dije, ya. Ella puso el plato, me miró. Y entonces fue cuando se me ocurrió algo que no había planeado, que no tenía en ninguna libreta.
Me acerqué a Rodrigo, que estaba platicando con un primo lejano de los Salcedo, y le dije en voz baja que quería irme en un rato, que se sentía bien la noche, pero ya. Rodrigo me miró y dijo, ¿estás bien? Le dije que sí. Me creó. Que me creyera con tanta facilidad. Eso también era algo que en otra época me habría dolido más. Pero esa noche solo lo registré, lo archivé y lo dejé ahí. Las consecuencias para Fernanda no llegaron en forma de escena. Las consecuencias para Fernanda llegaron como llegan siempre las consecuencias reales, despacio, de segunda mano, con la precisión de lo inevitable. Me enteré por piezas, en las semanas que siguieron. Primero fue la suegra de Fernanda, la señora Eugenia, que me llamó el martes después de la gala, cosa rara porque la señora Eugenia casi no me llamaba a mí directamente. Me dijo que Gustavo, el esposo de Fernanda, había tenido unas diferencias con la junta del DIF por el tema del compromiso de donación y que ella quería entender qué había pasado exactamente con el aval. Le dije, con toda la calma del mundo, que yo nunca había firmado ningún aval ni autorizado ningún uso de mi nombre en ningún documento de la gala. Hubo un silencio. La señora Eugenia dijo, «Ah, nada más. Ah», y colgó. Después me enteré, por la esposa de un primo Salcedo que le contó a Rodrigo, que Rodrigo me contó sin entender del todo las implicaciones, que Gustavo le había preguntado a Fernanda directamente por las deudas relacionadas con la gala, y que esa conversación no había sido tranquila. Que Fernanda había tenido que admitir frente a Gustavo que el compromiso de 200,000 pesos lo había hecho sin fondos reales, contando con que la familia lo resolvería. Gustavo no lo resolvió. No esa vez. En el grupo de WhatsApp de los Salcedo, Fernanda dejó de mandar actualizaciones de sus proyectos durante 3 semanas. Eso, para quien la conoce, es el equivalente de un silencio muy elocuente. En el círculo del comité del DIF, según lo que me llegó por la licenciada Vargas en una llamada de seguimiento, se supo que el aval había tenido una inconsistencia documental que se resolvió gracias a una auditoría externa. No hubo escándalo público, no salió en ningún lado. Pero en ese mundo pequeño donde Fernanda operaba, donde las reputaciones se construyen en conversaciones de pasillo en eventos de hotel, la historia circuló. No celebré, no lo festejé, no le mandé ningún mensaje a Fernanda, no le conté nada a Rodrigo más allá de lo que fue absolutamente necesario, que nunca había firmado ese aval y que eso estaba registrado con el DIF. Rodrigo se quedó callado mucho tiempo, luego dijo, «¿Desde cuándo sabías?». Le dije, «Desde la comunión del niño». Me miró, me dijo, «¿Y por qué no me dijiste?». Y yo le dije, con la voz más tranquila que he tenido en 14 años de matrimonio, porque quería ver qué pasaba si lo manejaba yo. No sé si me entendió del todo, pero no me discutió. Y eso también fue algo. Fernanda me escribió un mensaje 5 semanas después de la gala. No me lo esperaba ese día específico. Era un jueves ordinario. Yo estaba revisando estados de cuenta de uno de mis clientes de Celaya, con café de olla y la radio de fondo, y el teléfono vibró en la mesa con su nombre. Me tomó un momento decidir si abrir el mensaje de inmediato o terminarlo de contar. Terminé de contar. Luego lo abrí. Un mensaje largo. Decía que lo había pensado mucho, que entendía si yo estaba molesta, que ella siempre había querido lo mejor para la familia y que a veces las decisiones que se toman con buenas intenciones pueden malinterpretarse, que si podíamos hablar, que si podíamos tomar un café. Lo leí. Esperé un día. Le respondí. «Hola Fernanda, entiendo lo que dices. No necesitamos hablar. Lo que pasó ya quedó resuelto con el DIF. Que estés bien». Eso fue todo. No bloqueé su número. No le mandé nada más. No le expliqué. No hay nada que explicar a quien ya entiende perfectamente lo que pasó. Paulina sí me llamó para preguntar. Me llamó a los 2 días de la gala, desde Irapuato, a las 7 de la mañana cuando iba entrando a su turno en urgencias. Le conté todo. Al final del relato hubo un silencio y luego dijo, «¿Y los 380,000 pesos?» Le dije, «Están donados.
Se fueron al programa de becas. Silencio. Consuelo. ¿Qué? Eres una bruta. Me reí. Me reí muchísimo. Le dije, ya lo sé. Dijo, te quiero. Le dije, yo también. Colgó porque la llamaban de urgencias. Yo me quedé con el teléfono en la mano en la cocina, con el café de olla enfriándose en la taza, y pensé que Paulina tenía razón en que había sido una bruta. 380,000 pesos es mucho dinero para un punto que podría haberse hecho de otra manera, y que también tenía razón en que no lo cambiaría, porque había 10 niñas con becas que antes no las tenían, y porque la única condición que puse fue que el dinero fuera para hijas de madres trabajadoras. Y eso, te juro, no fue calculado. O sí fue calculado, pero de otro modo. Fue la única manera en que supe hacer este movimiento sin perderme a mí misma en el intento. Han pasado 3 meses desde la gala. Rodrigo y yo hemos tenido 2 conversaciones largas sobre los Salcedo. Largas para nosotros, que no somos de las conversaciones largas. Y en las 2 veces terminamos en el mismo lugar, en que hay cosas que ya no pueden ser como eran, y en que ninguno de los dos sabe exactamente qué forma toman cuando ya no son como eran. No lo hemos resuelto. No creo que se resuelva rápido, pero es la primera vez en años que estamos teniendo la conversación real, en lugar de la conversación que a los dos nos resulta más fácil. Hoy es un martes ordinario de junio. Emilio tiene partido de básquetbol en la tarde. Valentina me pidió que le trenzara el pelo antes de la escuela y nos tomó 20 minutos que no teníamos. Y llegamos tarde a todo, pero el trenzado quedó bien. Rodrigo y yo seguimos en el mismo matrimonio, que es un matrimonio funcional con preguntas sin respuesta que ninguno de los dos ha terminado de formular. Ese tipo de matrimonio que no es crisis, pero tampoco es lo que uno imaginó, y que tal vez un día tenga su propia historia. Esta mañana saqué a pasear al perro de los vecinos. Les hago el favor los martes y jueves. Y pasé por la panadería de la esquina y compré conchas, porque los martes merece concha. Eso lo decidí sola, y no le pregunté permiso a nadie. Mientras caminaba de regreso con el perro y las conchas en una bolsa de papel que iba manchándose de mantequilla, pensé en mi papá, el albañil de Irapuato que murió cuando yo tenía 12 años y que nunca supo en qué me convertí. Me llamo Consuelo. Tengo 43 años. Y hay una cosa que entendí la noche de esa gala, parada frente a los dibujos de niñas que dibujaron a sus madres con delantales y manos grandes, que durante mucho tiempo confundí ser invisible con ser discreta, y que hay una diferencia enorme entre las dos. La discreta elige cuándo la ven, la invisible espera que la vean. Yo llevo 43 años esperando, ya no espero nada. Me llamo Consuelo, y eso ya es suficiente. Si esta historia se quedó contigo, quiero preguntarte algo. ¿Alguna vez alguien usó tu nombre, tu esfuerzo, tu silencio, como si fueran suyos, y tú tardaste demasiado en decir algo? Déjamelo en los comentarios, los leo todos. Y si crees que las mujeres que trabajan en silencio merecen ser contadas, dale like a este video, suscríbete para que no te pierdas la siguiente historia, y compártelo con alguien que sepa exactamente de qué estamos hablando.